Pues bien, efectivamente, las sociedades preestatales, como decíamos, se encontraban en constante evolución, en constante desarrollo. El núcleo básico, centrábamos nosotros nuestra atención en la horda, luego en el clan, la tribu, como una categoría mucho más evolucionada, mucho más preocupada con el sedentarismo, mucho más preocupada con la propiedad privada inclusive. Y además no debemos dejar de lado de que en la tribu podemos ya encontrar unas formas un tanto patéticas aún, pero ya existen manifestaciones de cómo se debe organizar esa sociedad un tanto más compleja, con este consejo específico, un consejo de sabios, un consejo de ancianos, eh, que es importante tomar en cuenta, además de eso, a las costumbres, que es fundamental, ¿no? Partiendo de que el derecho en ese sentido siempre tiene un origen basado en la costumbre, con actos reiterados. El siguiente estadio que vamos a ocuparnos hoy es el de la confederación de tribus, ¿no? Entonces tenemos a la confederación de tribus. A la confederación de tribus. Y podría decirse de que la confederación de tribus es un estadio adicional, superior al de al de la simple tribu, ¿no? Al de la simple tribu. Es un estadio, entonces, estadio adicional al de la tribu, ¿no? Entre comillas, tribu. Y digo adicional porque en esta medida estamos hablando de que la confederación de tribus va a reunir dos o más tribus. Dos o más tribus, ¿no? Tomen en cuenta de que si es que esto es así, la aglomeración humana es mucho más importante, es mucho más compleja. Si bien es cierto, la confederación de tribus tiene características similares al estadio anterior, a la tribu, ¿sí? Vamos a poner características similares. Características similares. ¿A quién? A la tribu. Esto no quiere decir de que la confederación de tribus no goce de una especie de características ya propias que le hacen muy particular y precisamente por eso es importante estudiarla. La confederación de tribus como tal va a privilegiar, y ese es un factor distintivo, privilegia el vínculo territorial. Y voy a poner vínculo con otro color porque la palabra vínculo a nosotros nos va a significar y mucho cuando hablemos de nación, pero privilegia el vínculo territorial, ¿sí? Precisamente porque uno de los factores determinantes es de que el territorio genera cohesión social, genera cohesión social. Ese gran conglomerado de individuos se sienten identificados por su territorio, luchan por su territorio, trabajan por su territorio. Estamos hablando entonces de que
estamos nosotros aquí ya generando las bases de lo que en el futuro el Estado utilizará como un elemento fundamental para su estructura, que es el territorio, ¿sí? Aquí estamos nosotros ya evidenciando de que el elemento territorial, ¿sí? El elemento territorial es un factor determinante para la subsistencia de una confederación de tribus. Es un factor determinante luego para el Estado. Entonces aquí yo voy a poner, esto sí que es un factor determinante. Factor determinante. Pues de su defensa, de su fortalecimiento, la confederación de tribus se mantendrá en el tiempo. En esta medida, tome en cuenta de que si estamos hablando de 2 o más tribus, vamos a pasamos de un simple, ¿sí? De un simple vínculo cosanguíneo, recuerdan lo que pasaba en el clan y hasta en la tribu podría decirse, de un simple vínculo cosanguíneo a algo mucho más complejo. Pasamos a algo más complejo precisamente porque ya hay un gran número de individuos. Entonces ya el parentesco como que va desapareciendo, ¿no? Pasamos a lo que estamos aquí hablando, al vínculo territorial. Tenemos aquí el punto de conexión. Pasamos al vínculo territorial como tal. Acuérdense, mutamos ahí ya. Aquí hay una mutación necesaria del vínculo cosanguíneo al vínculo territorial. ¿Sí? Subrayo. Entonces tomen en cuenta de que eso es debido al incremento exponencial de individuos que forman parte de esta aglomeración social, pues, ¿no? Al igual que en la tribu, encontramos ya a un órgano de gobierno más complejo. Y digo más complejo porque va a representar, y aquí hay un cierto tipo, entre comillas, de representatividad. De representatividad. Porque aquí estamos hablando de que este órgano del gobierno está basado en qué? En un consejo federal. Un consejo federal. Doctor, disculpe, Sí, antes de que continúe, no sé si puede repetir este punto desde el principio del órgano de gobierno, por favor. les decía de que al igual que en la tribu, la confederación de tribus reúne ya un órgano de gobierno, pero ya no un órgano de gobierno, eh, si cabe el término básico, sí, básico, sino aquí estamos ya hablando de representatividad. ¿Por qué? Porque en la tribu, acuérdense, estaba compuesto ese órgano de gobierno, sí por un consejo, pero un consejo conformado ¿por quién? Por los líderes de los clanes, ¿sí? Líderes de clanes y inclusive puede estar conformado por cierto tipo de características de los individuos como su edad, eh, porque es considerado como un sabio dentro de su agrupación, etcétera. Esta representatividad ya es más compleja, ¿sí? Es más compleja. Es un consejo, pero conformado por quiénes? Conformado por líderes de las tribus, ¿no? Líderes de las tribus. Las tribus, ¿cómo estaban compuestas? De 2 o más clanes, ¿no?
Acuérdense. Entonces cada vez vamos sumando más elementos, hay más elementos. Luego la Confederación de Tribus está compuesta de de dos o más tribus, ¿sí? Y el Consejo Federal reúne a los líderes de cada tribu, ¿sí? Líderes de cada tribu. Aquí hay una representatividad más compleja, más compleja. Pero al final es un órgano de gobierno. ¿Basado en qué? En esto, en un órgano colegiado. Estamos aquí hablando de un órgano colegiado. Todavía no hay una única voluntad que tome la decisión, ¿sí? Estamos hablando de que las decisiones están basadas principalmente en qué? Están principalmente basadas en el consenso. En el consenso. Digo en el consenso porque cuando hablamos de un órgano colegiado, estamos hablando de este tipo de consejos, ¿no? Como sucede aquí en Cuenca, por ejemplo. Cuenca tiene el consejo cantonal, conformado por ¿quiénes? Por los concejales que nosotros los elegimos. Al final, este órgano llamado Consejo Cantonal que tenemos nosotros también toma decisiones. ¿Evitando de qué? Evitando de que el alcalde sea un déspota y tome las decisiones que a él se le antoje, pues, ¿no? Entonces, esto es relevante. La Confederación de Tribus eh, toma en cuenta este tipo de organización gubernamental, de administración pública y social, basadas principalmente en un órgano colegiado en cuanto a órgano de decisión basado en el consenso. Claro, votación, la mayoría, etcétera. ¿Estamos, Santiago? Sí, doctor, perfecto. Correcto. Entonces tenemos eh, este órgano de gobierno y así como podemos encontrar al vínculo territorial, es importante destacar que aquí nos encontramos ante un momento en el que empieza ya a licuarse todo, ¿no? Empieza ya a homogeneizarse, a unificarse. Aquí encontramos un proceso de unificación. Proceso de unificación. ¿Unificación de qué? Unificación de costumbres, ¿sí? Encontramos un proceso de unificación de culturas, proceso de unificación de religión. Entonces tenemos inclusive un proceso de unificación de un acervo histórico. Entonces este proceso de unificación es lógico, porque nosotros estamos eh, consolidando, ¿sí? Consolidando las bases necesarias para el siguiente estadio, un estadio más complejo, la nación, ¿sí? Y obviamente las costumbres tienen que ser unificadas. ¿Para qué? Pues para que organicen a esa sociedad mucho más compleja, lo propio con la cultura, con la religión, el acervo histórico. Tome en cuenta que ese proceso de unificación tiene que ser único, único y característico de esa confederación de tribus, precisamente para garantizar la cohesión. Nuevamente, el proceso de unificación toma en cuenta este factor de aquí, pues, ¿no? Proceso de unificación se conecta
con la cohesión social. Desde el punto, nuestro punto, ¿no? Nuestro punto de conexión. Este es el punto de conexión nuestro. Ese proceso de unificación sumado con el vínculo territorial sí que va a generar entonces la cohesión social en el marco de el proceso de unificación y de vínculo, pues, ¿no? Tomar en cuenta este particular que es fundamental en la confederación de tribus. ¿Alguna pregunta momentánea? ¿Está claro esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta preliminar? Sí, doctor. ¿Puede, por favor, explicar lo que es el acervo histórico? Perfecto. El acervo histórico toma en cuenta lo siguiente. Es todas y cada una de las vivencias, ¿sí? De todas las vivencias, de todos los hechos, ¿sí? De todos los hechos destacados, fundamentales, que marcaron y caracterizaron a ese grupo social, ¿sí? Todo ese conjunto de hechos, de acontecimientos trascendentales que van a caracterizar a una sociedad. Por ejemplo, Cuenca, la sociedad cuencana. ¿Cuál es nuestro acervo histórico? Claro, para determinar nuestro acervo histórico tenemos que remitirnos ¿a qué? A nuestros antecedentes mismos. Entonces empezamos nosotros a encontrar de que tenemos grandes escritores, grandes poetas que éramos considerados en su momento como referentes de la mejor justicia del país por su gran producción de su gran producción jurídica, su gran producción literaria, caracterizado siempre porque la sociedad cuencana ha marcado la diferencia en el tema académico, universitario, de buen gobierno. Entonces, en alguna medida, ese acervo histórico nos ha caracterizado. ¿Para qué? Pues para consolidar nuestra cohesión social. Entonces, efectivamente, cuando nosotros empezamos a investigar lo que han hecho nuestros ancestros, nuestros antecesores, decimos, ah, qué bien. Precisamente por eso me gusta y soy parte de este gran conglomerado social llamado Sociedad Cuencana. Pero porque tenemos un antecedente, porque tenemos unas bases históricas. Si no tuviéramos eso, ¿piensa usted que tendríamos cohesión social? ¿Piensa que nos identificaríamos con ello? Creo que no. Entonces, eso sí que genera cohesión social. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Correcto. Eh, voy a guardar este cuadro para abrirles otro. A ver. No sé si estamos en página en blanco. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Vamos a ver. Muy bien. Siguiente estadio. Y aquí ya la cosa empieza a complejizarse, porque vamos a hablar de la nación. De la nación, ¿sí? Y la nación, en efecto, es considerado para muchos ya el preámbulo del Estado,
¿sí? Un preámbulo necesario en el cual muchos han transitado ya y que en parte va a marcar muchos elementos distintivos del Estado. La nación como tal va a estar compuesta mucho por el elemento de los vínculos. La nación está caracterizada por los vínculos, entre comillas, y voy a poner aquí entre tomate, los vínculos. Hay diversos tipos de vínculos en la nación, diversos tipos de vínculos. Y sí que en ese sentido, la nación ya va a reunir a todos los conglomerados previos que hemos analizado, a todos ellos, porque la nación va a estar caracterizada principalmente porque es considerado como un grupo humano. Estamos ante un grupo humano, ¿sí? Que tiene la misma procedencia étnica. Misma procedencia étnica. ¿Sí? Misma procedencia étnica. Pero así como tiene la misma procedencia étnica, tiene la misma procedencia cultural, misma procedencia religiosa, misma procedencia en sus costumbres. ¿Sí? En ese sentido, como tenemos esas mismas procedencias, todas ellas unificadas, van a estar unificadas mediante un vínculo, un sentimiento de nacionalidad. Todo esto está unido por un vínculo. Ese vínculo se transforma en un sentimiento de nacionalidad. De nacionalidad. Acordarse, el vínculo empieza a avanzar aquí. ¿Hacia qué? Pues hacia esto, ¿no? Hacia este sentimiento puro de nacionalidad, de pertenencia. Yo estoy totalmente caracterizándome ya por este sentimiento. Yo estoy caracterizado por esta cultura, me siento parte de esta cultura, me siento parte de esta religión, me siento parte de esta procedencia étnica. Hay algunos factores que se deben tomar en cuenta para que podamos hablar de nación, ¿sí? Factores que debemos tomar en cuenta. Que debemos tomar en cuenta. Estos factores sí que van a ser muy importantes, ¿sí? Porque es necesario unirlos a todos. Son tres que se complementan. No se pueden entender de una manera aislada, inconexa a todos ellos. Es necesario unirlos. Son tres. Porque debemos nosotros. Uno, es necesario tener en cuenta nuestro pasado. Entonces ahí está lo que les indico. Ese acervo histórico, nuestra producción pasada, ¿sí? Entonces es necesario unir nuestro pasado. Es necesario
solidarizarnos con el presente. Y cuando digo solidarizarnos con el presente, estoy haciendo referencia de que nosotros tenemos que ser partes fundamentales y activas ¿en qué? Pues en la participación de las decisiones que se tomen aquí en la colectividad. Tenemos que ser nosotros partes, instrumentos de participación. Ojo, entonces tenemos el pasado, nuestro acervo, solidarizarnos con el presente y eso automáticamente nos va a catapultar, a proyectarnos al futuro. En ese sentido, voy a quitar esta llave. En ese sentido, tomen en cuenta estos tres factores. Estos tres factores lo que va a generar es la creación de una personalidad propia y distintiva. El proyectarnos al futuro, nosotros vamos a tomar en cuenta la gran pregunta: ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para esta gran agrupación de individuos? Para este gran grupo humano. ¿Qué esperamos? Claro, nosotros para eso tenemos que tener claro lo que hemos transcurrido, lo que hemos transitado, diría yo, lo que ha tenido que transitar ese grupo humano, lo que ha tenido y lo que tiene que vivir actualmente, y una vez con eso, proyectarnos hacia el futuro en el sentido de ¿qué esperamos? ¿Qué queremos en el futuro? En ese contexto, nosotros sí que podemos decir de que la nación es un concepto no jurídico, al contrario, es un concepto étnico-antropológico. Es un concepto, espérense, le pongo bien estas letras. Esto es un concepto étnico y un concepto antropológico. Efectivamente, y eso es porque está en constante evolución. Nosotros siempre estamos trabajando en el presente, tomando en cuenta y estudiando nuestro pasado para no caer en los mismos errores, ¿no? Y para destacar las producciones de nuestro pasado, para fortalecerlas. Y todo eso para proyectarnos al futuro. Pero es étnico-antropológico. Es necesario, asimismo, es necesario la presencia de elementos en ese sentido. Tenemos al elemento de la población como un elemento propiamente material, que es material, ¿sí? Este es un elemento material. Tome en cuenta que la población como tal va a ser ese conjunto humano, pues, ¿no? Pero que parte de un concepto antropológico, ¿sí? Es un concepto propiamente dicho antropológico.
Pero también tenemos al elemento inmaterial, como la tradición histórica. Tenemos la conciencia nacional. La conciencia nacional. O sea, esa conciencia nacional, tome en cuenta que es ese sentimiento de que yo formo parte indisoluble de ese grupo humano. Yo me siento identificado, me siento muy identificado. Y tenemos una finalidad común. Una finalidad común. ¿Cuál va a ser nuestra finalidad común? Bueno, pues, mantener nuestras costumbres, imponer nuestra forma de pensar. ¿Cuál va a ser nuestra finalidad común? Esto es el elemento inmaterial, ¿no? Ejemplos de una nación. Hay muchos, ¿no? Ejemplos. Tenemos nosotros aquí la nación germana. La nación germana, compuesto, entre otros, por Alemania y Austria. Entonces ahora ustedes saben bien del por qué en la Segunda Guerra Mundial Hitler anexionó a Austria y los austriacos, la gran mayoría, muy contentos. Porque es que forman parte de una nación, ¿sí? De una nación, de la misma procedencia étnica, con tradiciones históricas muy similares, con una conciencia nacional muy similar y en ese momento histórico con una finalidad común. ¿Cuál era la finalidad común de aquel entonces? Pues la finalidad común era de que era necesario volver a ser ese grupo humano de élite y recuperar la categoría que les fue quitada luego de la Primera Guerra Mundial. O sea, volver a ser ese imperio basado principalmente en la supremacía racial. Otro ejemplo, Argentina. Cuando ustedes van a Argentina se habla de la nación argentina. Y claro, es que también es lógico. ¿Por qué? Porque Argentina no está compuesto por una diversidad, una diversidad étnica. Porque los argentinos, en su momento, en una etapa de consolidación de ese estado, pues tuvieron que exterminar a todos los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Los exterminaron como plaga. Entonces, ustedes van a darse cuenta que esos pueblos originarios, no hay pues en Argentina, no hay. Lo llevaron a otro nivel, inclusive contratando hasta mercenarios prusianos para que vengan y les den casa a los pobres pueblos originarios de Argentina. E inclusive ahí se acentuó más con el exterminio eh, de las personas afrodescendientes, pues no, en su momento ya. Pero bueno, como quiera que sea, los argentinos consolidaron una nación, la nación argentina, la nacionalidad. Ecuador es un caso interesante. Ecuador, Bolivia, pero digamos que en Ecuador el contexto constitucional ha querido de que nos quedemos con un estado plurinacional. Entonces, ustedes van a decir plurinacional, ¿cómo es eso?
Claro, en un mismo estado pueden convivir varias naciones. Ojo, en un mismo estado es posible convivir varias naciones, como en el estado ecuatoriano. Conviven varias naciones. Las naciones de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, efectivamente, si bien es cierto, tenemos a los Shuar, a los Ashuar, a los Cofanes, etcétera, todos ellos, si bien es cierto, tienen su propia nacionalidad, pero también son ecuatorianos. Pero convivimos todos. Entonces, en esa medida, finalmente, vamos a ver de que Del Beccio, nuestro buen amigo Giorgio Del Beccio, nos va a decir que efectivamente la nación como tal está fundada sobre dos elementos, ¿sí? Está fundada por un elemento psicológico, el psicológico, ¿sí? El elemento psicológico toma en cuenta el sentimiento del individuo, la unidad de pensamiento. Sentimiento, el sentimiento, acordarse, el sentimiento, ese pensamiento. Y por el otro lado, está complementado por el lenguaje. Ese lenguaje es la prueba viva, es la prueba fehaciente y necesaria de la convivencia. Prueba de la convivencia. De la convivencia como tal. Esa convivencia va a manifestar, va a demostrar de que ha existido y que existe afinidad entre los individuos. Entonces la nación se funda sobre dos elementos. A decir de Del Beccio, ¿no? Entonces tomen en cuenta que si esto es así, nosotros vamos a tomar en cuenta a la nación como el paso previo para lo que podamos hablar en su momento ya de Estado. Amalia, una tarea para ustedes que necesito, Ya. ¿sí? Entonces, atendamos todos porque eso se va a hacer, ¿no? Entonces, para el día, mañana tenemos clase, ¿no? Sí, ¿no? ¿O no? Déjeme ver. Creo que sí. No, doctor. No, no ¿No? tenemos. Bueno, No. esto es para la siguiente clase, o sea, es el jueves, creo, ¿no? Jueves o el viernes, Sí, creo. el jueves Sí, tenemos. jueves, correcto. Entonces esta tarea es para el día jueves, ¿no? Entonces para el día jueves les voy a pedir muy comedidamente que esté ya investigado cuántas nacionalidades tiene el Ecuador aquí, ¿sí? ¿Cuántas tiene? Y la base jurídica para que el Ecuador sea considerado un estado plurinacional. ¿Cuántas nacionalidades? Cuando me refiero a las nacionalidades, estoy hablando de los pueblos y de las nacionalidades indígenas, ¿no? ¿Cuántos de esos pueblos y nacionalidades indígenas posee el Ecuador? ¿Y cuál es la base jurídica para que se diga que el Estado ecuatoriano es un Estado plurinacional? ¿Cuál es la base jurídica? ¿Estamos? Entonces, eso para la siguiente clase les pediría. Para luego empezaría a hablar del Estado. ¿Estamos? ¿Preguntas?